Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. Política, economía, realidad nacional. Matinal presenta La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, bienvenido y bienvenida al espacio de La Entrevista. Feliz inicio de semana. Les saluda Kenia Gómez. Este día vamos a hablar sobre las exhumaciones de víctimas de la masacre del Mozote y lugares aledaños. Para abordar este tema ya se encuentra con nosotros David Morales, jefe jurídico de Justicia Transicional de Cristosal. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, David. Buenos días, Kenia. Qué gusto compartir el espacio y un saludo para la audiencia que nos sigue esta mañana. Así es, muchísimas gracias, David, por acompañarnos. Bueno, supimos que recientemente el equipo argentino de antropología forense, también en conjunto con el Instituto de Medicina Legal, localizaron restos de 16 víctimas que fueron masacradas en 1981. Estos son lugares aledaños al Mozote. En el Cerro Pando se localizaron 11 restos y 5 en el lugar conocido como La Joya. Explíquenos, David, cómo se desarrolló esta búsqueda y el hallazgo también que se hizo de estos restos óseos. Bien, sí, se trata de 2 exhumaciones más. Han sido muchas en el caso desde 1992. Una parte importante de ellas coordinadas y bajo la dirección del equipo argentino de antropología forense, lo que le da un rigor científico a esta prueba forense muy grande. Esta vez se trataba de 2 sitios que fueron señalados por la Comisión Nacional de Búsqueda de Niños y Niñas desaparecidos durante el conflicto armado, quienes fueron la entidad que solicitó las exhumaciones. En uno de los lugares, que era Cerro Pando, es un lugar donde se asesinaron 11 personas, 8 de ellas niños y niñas de corta edad. Sin embargo, este era un lugar donde la expectativa de hallazgos era mínima en la medida que los familiares o las personas que enterraron, cuando encontraron a las víctimas, se trataba ya de restos dispersos porque estaban siendo devorados por los animales luego de una semana de haber sido asesinados. Los enterraron a estos restos a poca profundidad y se trataba de un lugar donde hay mucha erosión, que incluso había árboles desenraizados por la erosión de manera reciente, etc. Así que la localización de restos fue mínima. Sí se recuperaron, pero no fue una cantidad importante de restos, lamentablemente, para las familias que tienen la expectativa de recuperar, ¿no? El otro sitio, el sitio 2 en el Cantón La Joya, se localizó efectivamente la fosa. Es un lugar donde se asesinaron 5 personas, una joven madre de 25 años y sus 3 hijos, y un bebé más que estaba bajo su cuidado. Este bebé era la niña Emelinda Hernández, que su caso ha sido también expuesto en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los restos estaban bastante deteriorados, pero fue posible recuperar. Esperamos, o es posible, que los restos correspondan a estas 5 víctimas. Recordemos que había 2 bebés de meses de nacidos, y en el caso de los bebés, sus restos suelen pulverizarse y a veces es difícil reconstruirlos en el laboratorio. La etapa de laboratorio, que es la etapa antropológica de estudio, se realizará hasta mayo por expertos del equipo argentino y darán el resultado final. Yo quisiera decir, Kenia, que más allá de los hallazgos de estas 2 fosas, la prueba forense por recuperación de restos óseos en el caso del Mozote, de la masacre del Mozote, es amplísima. Se han recuperado restos que pertenecieron aproximadamente a más de 300 personas. En su conjunto, estos restos han correspondido a niños y niñas menores de 12 años de edad,
La evidencia asociada y la edad de las víctimas deja en claro que se trató de población civil. Y pues está la famosa Fosa 1, el convento en el centro del caserío del Mozote, donde en 1992 se recuperaron los pequeños esqueletos de 136 niños y niñas, cuyo promedio de edad era de 6 años. Sí, usted decía que luego de esto pues viene la etapa de laboratorio, ¿verdad? Y que esto se haría ya hasta el mes de mayo. David, ¿qué implica que finalmente se han encontrado estos restos de todas estas víctimas? Usted dice, estas últimas son 16, pero anteriormente ya han habido mucho más. En el proceso que se lleva de la masacre del Mozote, ¿estas pruebas sí son importantes en todo este proceso que se lleva? Sí, efectivamente, los restos y los dictámenes forenses que dan los antropólogos, los equipos de medicina legal, son prueba científica de los asesinatos. A esto le sumamos todo un conjunto de pruebas muy fuertes, no solo la prueba científica forense, sino la prueba testimonial, que es abundante, las declaraciones judiciales de los y las sobrevivientes, que son varias decenas de testigos, la prueba obtenida en inspecciones que se han realizado a lo largo de los años en el caso, y mucha otra prueba documental, dejan de manera incontrovertible probada la masacre. O sea, las tesis falsas que suelen enarbolar o tratar de difundir con fines de desinformación a algunas personas que se oponen a la justicia en este caso, o que tratan de negar la verdad, sostienen que se trató de un enfrentamiento, que estas víctimas murieron en fuego cruzado. De manera todavía más absurda, en el pasado se hablaba que eran cementerios de guerrilleros lo que había en el lugar. No, la prueba científica, testimonial, documental, etcétera, en el caso, ha demostrado que la masacre en el caserío del Mozote y sitios aledaños se produjo, que fueron asesinatos masivos. Ha probado que la perpetraron tropas del batallón Atlacat, ¿verdad? Y nosotros consideramos, hay prueba también, que el Atlacat operó en un operativo cuidadosamente y ampliamente planificado por órdenes y seguimiento del alto mando de la época, en medio de una política de matanzas similares. La acusación hemos promovido prueba, no solo para probar la masacre está aprobada claramente, fueron asesinatos de civiles, la mayoría de los restos recuperados son de niños y niñas, como dije, civiles, sus ropas y toda la evidencia asociada nos permite establecer que se trataba de personas civiles, no eran combatientes, que fueron asesinadas. Y también el otro esfuerzo probatorio en el caso es respecto de la responsabilidad. Hay incluso testigos que colocan a algunos de los oficiales en el terreno, pero también tenemos peritajes de especialistas. En abril, me parece, marzo-abril del año pasado, declararon el experto militar Clever Pino, de nacionalidad peruana, y la experta norteamericana, documentalista, politóloga, que es la doctora Terry Kahl, que prueban cómo desde el alto mando se llevó adelante este operativo de exterminio. Así que creemos que es un caso con prueba sólida. Lamentablemente hay prueba fundamental que no ha sido posible tener acceso a ella, pese a que lo ordenó el tribunal, no solo por negación de documentos militares importantes durante diversos gobiernos, sino también por el bloqueo que el presidente Nayib Bukele y el ministro Merino Monroy ordenaron para impedir las inspecciones judiciales en archivos militares históricos que sí existen, y fue una situación lamentable en la cual el presidente Bukele mintió públicamente sobre este tema, y obviamente el gobierno ha protegido, el actual gobierno también ha protegido a los criminales de guerra que perpetraron esta masacre al bloquear el acceso a estas pruebas. Sin embargo, el caso sigue siendo sólido en términos probatorios y tenemos la expectativa que avance a la siguiente etapa
Recordemos que el caso ha sido también golpeado, afectado en su desarrollo por el golpe de Estado al Poder Judicial que ha promovido el actual régimen del presidente Bukele y la bancada del partido Nuevas Ideas, que derivaron en reformas inconstitucionales en septiembre pasado que provocaron la destitución arbitraria del juez Jorge Guzmán, que estaba a cargo del caso. Sin embargo, en términos probatorios, no solo la parte forense de las exhumaciones, sino la parte testimonial, documental, entre otras evidencias, creo yo que hacen un caso firme en prueba sobre la masacre y sus responsables. Así es, ha habido muchos bloqueos, como usted lo ha mencionado, y bueno, que se dé este hallazgo de estos restos luego de 40 años también dice mucho sobre cómo se ha retardado todo este proceso. David, entiendo también que estas exhumaciones, y lo decía usted al inicio de la entrevista, también se dan en el marco de 2 distintas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una del año 2012 y una del año 2014. Esta del 2014 entiendo que es una bien específica sobre la niña, ¿verdad?, de 11 meses, Emelinda. Explíquenos un poco sobre estas sentencias para que comprendamos también que estas exhumaciones pues se dan a raíz de unos procedimientos antes. Sí, solo completo, Kenia, sobre la parte forense, que no necesariamente se recuperan en las exhumaciones todas las personas que han sido asesinadas en un lugar específico, y que usualmente el paso del tiempo, 40 años, como usted lo ha destacado, es un tiempo muy grande. Los restos han estado expuestos a muchas adversidades que les van deteriorando por la composición del terreno, la erosión, etcétera. Todas las víctimas que no lograron ser inhumadas, que no lograron ser sepultadas, y quedaron a la intemperie, pues sus restos desaparecieron. Eso es irrecuperable. La gente que logró enterró en condiciones de persecución, en medio del operativo, con los militares cerca, con mucho temor, a veces varios días después. Entonces, si en Cerro Pando asesinaron 11 personas y las personas vecinas que les enterraron encontraron a estos restos 10 días después, 8 días después, no solo están en descomposición, los estaban devorando los animales, los restos estaban dispersos, los enterraron a poca profundidad. Entonces, no son fosas a veces que tienen esqueletos completos, sino restos mezclados, que se les llama a estas fosas secundarias, y entonces no se recupera la totalidad ni de los esqueletos y quizás ni de las víctimas que estaban ahí. Por eso el resultado del laboratorio es importante. Hay algunas fosas, sí, muy categóricas, donde las víctimas fueron enterradas de forma más reciente a su muerte, y aún con sus partes blandas completas. Esas son las fosas primarias donde se recuperan pues esqueletos que están anatómicamente posicionados en las fosas, como ocurrió con los 136 niños en 1992 en el convento del caserío El Mozote. Sobre las sentencias, efectivamente, no son 2, Kenia, son 3 sentencias internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todas ordenando investigación de los crímenes masivos ocurridos en El Mozote y sitios aledaños, todas llamando a sancionar a los funcionarios que han bloqueado a la justicia, llamando a completar las exhumaciones, a aplicar un programa amplio de reparaciones a las víctimas, y en el caso de los niños y niñas desaparecidas, la obligación de búsqueda de estos niños vivos o sus restos, ¿no? La sentencia principal sobre el caso es del año 2012, es la sentencia sobre las masacres del Mozote y todos los caseríos y cantones aledaños que incluyó la masacre. Existe esta otra sentencia, sí, del caso. El caso se conoce como caso Rochac y otros. Es una sentencia sobre niñez desaparecida impulsada por la Asociación Pro Búsqueda. Y en esta sentencia la Corte Interamericana se pronuncia sobre 5 casos de desapariciones de niñas y niñas durante el conflicto armado. Uno de estos casos es el caso de Emelinda Hernández, que es la niña que
desapareció en el cantón La Joya y que se presume sus restos, la niña de 11 meses, se presume sus restos podrían estar entre los que fueron encontrados en la fosa trabajada recientemente en La Joya. Existe otra sentencia interamericana, que esa es una sentencia que se conoce como caso Contreras y otros, es anterior a la sentencia del caso Rochag y el caso Melinda Hernández. En esta sentencia del caso Contreras, la Corte Interamericana se pronuncia sobre 3 casos de niños y niñas desaparecidas. Y uno de ellos es la desaparición de las hermanitas Carmelina y Ana Julia Ramírez Mejía. Son niñas que fueron sacadas con vida del cantón Cerro Pando durante el operativo de la masacre y formaban parte de un grupo de alrededor de 10 niños que fueron sustraídos con vida del cantón Cerro Pando después de que su familia fueron exterminadas durante la masacre por el batallón Atlacat en diciembre del 81. Se los llevaron con rumbo desconocido y aún se desconoce su paradero. Entonces estamos hablando de un caso judicial que cuenta con 3 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hasta ahorita grandemente incumplidas en muchos de sus aspectos, las 3 sentencias, entre ellas por todavía la falta de justicia que estamos enfrentando en el caso. Sí, bueno, David, sabemos que en esa masacre más de 1,000 personas pues fueron asesinadas, pero con todos esos hallazgos que se han hecho, algunos osamentas completas, como usted ha dicho, otros fragmentos nada más, ¿verdad? Y que se han dado en diferentes momentos, hacíamos referencia a La Joya y Cerro Pando porque han sido las últimas, pero ¿cuántos entonces restos de familiares faltarían aún por localizar? Bueno, el tema es complejo para el trabajo forense. Realmente se han recuperado restos de más de 300 personas, como mencioné, durante las diferentes exhumaciones. Alrededor de 300 víctimas. No todas son esqueletos completos, por supuesto. Buena parte o quizás la mayoría de los restos son de muy difícil identificación porque pueden tener un nivel de deterioro tal que no es posible extraer ADN de estos restos y confrontar con ADN de familiares. Pero hay muchos otros restos que sí son identificados, no solo por la vía del ADN, por la vía que se denomina la identificación antropológica. En ocasiones, como ocurrió mucho en algunos sitios como el Cantón La Joya, los propios padres encontraban a sus esposas e hijos asesinados en los patios de sus casas y los enterraron. Y en esa sabía el enterrador, el familiar, el padre que enterró su familia ahí, sabía a quiénes enterró, quiénes eran sus hijas, su esposa, cómo vestían, etcétera, ¿no? Si les puso los envolvió en una sábana o en una frazada o este tipo de cosas, ¿no? Y luego al abrir las fosas era muy claro que se trataba de la fosa que describió la víctima sobreviviente, el familiar sobreviviente que les había enterrado. Entonces en esto el conjunto de la evidencia permite lo que se llaman identificaciones antropológicas. Entonces sí hay víctimas identificadas, pero muchas no. No es posible recuperar los restos de todas las personas. Recordemos que el batallón Atlacat, como todo batallón élite, como una de las metodologías típicas de los batallones élites, ingresaba, daba el golpe que tenía planificado, la misión que se le había encomendado y salía de la zona. Los Biris eran batallones cuya función era retomar posiciones y territorios. En este caso se usaban para cometer masacres, ¿no? Como en el caso del Atlacat, realizó la masacre y salió del lugar. Y tropas de la Tercera Brigada de Infantería se quedaron cubriendo las posiciones en algunos lugares. Entonces, en el Mozote, que fue tan masivo, creo que probablemente ahí se asesinaron más de 300 personas solo en el caserío El Mozote, la metodología era tener diversos puntos de exterminio donde alineaban a las víctimas y las
mataban con fuego de fusilería, ¿no? Y los cuerpos quedaban tendidos en los lugares. Puede haber muchas fosas aún no identificadas. Hay una obligación por sentencia del Estado de realizar un mapa de posibles sitios de inhumación de restos y llevar adelante las exhumaciones correspondientes. Esta obligación no la ha cumplido. Esta obligación de la sentencia no la ha cumplido todavía el Estado, y por eso pueden seguir apareciendo nuevas fosas, como ha sido el caso de estas últimas dos, pero también los restos tienen esta situación. En la fosa 1, que se recuperaron, como dije, más de 100 esqueletos de niños y niñas, el equipo en 1992 no era accesible todavía la posibilidad de pruebas de ADN, no estaba realizado, eran carísimas, no eran accesibles en El Salvador, pero el equipo argentino explicó en audiencia que era muy difícil extraer, realmente comprobar, identificar, individualizando los esqueletos por ADN, porque eran familiares muy cercanos, una gran cantidad de niños y niñas de corta edad que estaban vinculados familiarmente, porque eran exterminados, recordemos, los grupos familiares completos, y las pruebas de ADN hubieran dado una cantidad enorme de falsos positivos y falsos negativos debido al parentesco y la cercanía en edad que tenían ese conjunto de víctimas, David, más de 100. Tengo que hacer una pausa, me indican. Cuando regresemos vamos a continuar hablando sobre este tema y también vamos a dar la oportunidad para que nuestros amigos puedan hacer preguntas y comentarios. Ya regresamos. Buenos días. Celebra la vida junto a nosotros. YSUCA 91.7 FM. En marzo de 2017 se prohibió en El Salvador la minería metálica en todas sus modalidades. Han pasado 5 años desde que las empresas mineras fueron derrotadas a través de la lucha social. Las comunidades continúan esperando que el Estado cumpla con su derecho humano al agua y a un ambiente limpio, sano y sostenible. Demandamos del Estado invertir recursos para los cierres de las minas, los procesos de remediación ambiental en las comunidades y la prohibición de la minería artesanal. Mesa Nacional frente a la minería metálica en El Salvador. ¿Y usted ya se puso las vacunas contra el COVID-19? ¿Tiene dudas en torno a ese tema? Realmente somos muchos los que hemos necesitado información al respecto. Y ahora queremos compartir muchos datos que serán de mucha ayuda para usted. Les invitamos a sintonizar todos los martes a las 9:30 de la mañana y los viernes a las 11 de la mañana su espacio, Una Dosis de Información, aquí por YSUCA. Invitamos a que el gobierno salvadoreño pueda sumarse al compromiso con los derechos de las personas con discapacidad, a través de una pronta aprobación de un reglamento y asignación presupuestaria para la efectiva implementación de la Ley Especial de las Personas con Discapacidad y una gestión inclusiva de riesgos y desastres. La discapacidad no la tiene la persona, sino el entorno que la discapacita. ¡Avancemos con inclusión! Esta es una campaña del programa Implementación del Marco de Sendai en América Central, con el apoyo de Fundación Cordes, ABU International y la cooperación alemana. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sv, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Son las 7 de la mañana con 35 minutos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Este día estamos hablando sobre las exhumaciones de víctimas de la masacre del Mozote y lugares aledaños. Y nos acompaña David Morales de Cristo Sal. Usted puede participar en esta entrevista. Nuestros números 2275-9501, 2275-9502. Recuerde también, está disponible nuestro número de WhatsApp
7571-2779. Ahí nos puede dejar sus mensajes de voz o de texto. Voy a leer un mensaje que nos llega. Bueno, tenemos una llamada antes. Buenos días. Buen día, habla Alfredo Antonio del Alfaro. Ya es necesario comenzar a teorizar y a debatir la desgracia de las democracias en crisis. Estados Unidos ha estado exportando la idea de la democracia, pero Estados Unidos estaba ocupando ese concepto para promover gobiernos de lesa humanidad, criminales de lesa humanidad, y estos descubrimientos que se están haciendo son las pruebas y las evidencias de que la democracia que impulsaba a Estados Unidos realmente eran planes de gobierno criminales contra el pueblo. Por lo tanto, eso da bases para decir de que la democracia solo era un enmascaramiento para impulsar gobiernos criminales. Pasen muy buenos días. Muy buenos días, gracias por su participación. Un mensaje dice: cuando la muerte es por causas naturales, se acepta con resignación tal pérdida. Pero estas muertes, como fueron por manos de tus enemigos, buscas venganza, porque no es justicia, es venganza. Insaciable deseo de venganza, motivado por corazones enfermos de odio. Lástima, solo tendrán paz cuando entiendan que la guerra deja estas cosas. Tenemos una llamada más. Muy buenos días. Bueno, se nos colgó ahí la llamada. Tenemos también un audio. Vamos a dar paso. Muy buenos días, Kenia. Muy buenos días a David. Creo que muy pocas personas tienen tanto conocimiento, seguimiento y lucha en esta búsqueda de justicia como David. Creo que hay que reconocérselo. Hay dos cosas importantes en esto, y es que las víctimas que perdieron a sus familiares con tanto año de haber pasado las barbaries van falleciendo sin conocer justicia. Muchas víctimas hicieron la lucha para conocer justicia y hasta el día de ahora se les ha negado. Y lo segundo es que con el tiempo vamos perdiendo vínculos con el suceso, vamos perdiendo vínculos con esa barbarie, y ya parece que las nuevas generaciones vieran como si esas atrocidades hubieran pasado en otros países o que son solo hechos históricos que no tienen un impacto en la realidad actual. Eso es realmente preocupante. Ver la forma en cómo se banaliza la búsqueda de justicia es indignante. Proponer construcción, internet a las víctimas creo que es una minimización de la búsqueda real de justicia de las personas que perdieron a sus seres queridos. Debemos seguir adelante. Un saludo. Un saludo, muchísimas gracias por su participación. Voy a dar paso. ¿Tenemos una llamada? Adelante. ¿Aló? ¿Le escuchamos? Buenos días, licenciada, buenos días. Encantada de oír al, se me olvida el nombre, David. de los derechos humanos aquí en El Salvador, institucional, y cómo la gente quería votarlo, y para mí fue excelentísimo porque sigue trabajando en lo que a él le gusta, en la justicia, de la defensa de los derechos humanos. Hoy que está este Apolonio, amén, dice la gente, que lo saquemos, hombre. Este hombre acaba de entrar y ya está no queriendo hacer nada, ya obedeciendo a su patrón. Sinceramente, licenciado, le digo, fíjese que cuando iba a ser presidente, hasta invitó a la gente a la casa presidencial. Ya después que quedó, hoy dice que él no había nacido cuando estas cosas, la guerra se suscitó. Después
dijo que los cementerios que habían hallado de ahí con los restos de veras de las grandes masacres, dijo de que eran cementerios y desde hace cientos de años. Este hombre se ha negado. Cuando entró dijo que se abran los archivos. Es pura popularidad como sigue haciéndose ahorita. Así es que este hombre no tengamos fe en él, pero sí como trabajador nuestro, este presidente Bukele, hay que exigirle a la fiscalía, a los jueces, y que siga trabajando con nosotros, ahí con usted, licenciado. El juez que lleva el caso del Mozote, me parece que es señor Guzmán. Así es que ese señor es digno de que lo querramos y que nos ayude a que la justicia se haga como en los países que se está haciendo justicia hasta de este Hitler, que puede ser una historia vieja, pero que ahorita están saliendo verdugos y les están dando lo merecido. Muchas gracias y bendiciones por todo lo que hace el licenciado. Bueno, muchísimas gracias, Niña Miriam, por su participación. Tenemos más audios, vamos a escuchar. Buenos días a los invitados ahí en la YSUCA, a David Morales y a Kenia. Yo quería también decirles de que yo también tengo 2 hermanos que desaparecieron en la guerra. Uno tenía 14 años y el otro tenía 16. No sabemos cuáles fueron los motivos ni las condiciones, pero desaparecieron y nadie sabe dónde están sus restos. Mi mamá siempre, ella los busca, ella siempre cuando oye decir que hay unos restos, ella piensa que son sus hijos. También ella tiene la esperanza que estén vivos. Un día me dieron ganas de llorar en ver de que ella vio un muchacho que iba caminando delante de ella, parecido al cuerpo de mi hermano, y ella corrió y le puso la mano en el hombro y le dijo, porque él se llamaba Santos Eliseo y le decía Cheyo. Le dijo Cheyo, le dijo, entonces el muchacho volteó a ver y a donde le vio el rostro ya ella se puso a llorar creyendo de que se desilusionó, pues pensando que era mi hermano. Ella siempre lo busca, ella tiene 86 años y yo quisiera que algún día pudiera saber mi mamá si están vivos, están muertos o dónde están, por lo menos para llevarle flores. Lo felicito por ese programa, es muy importante para nosotros que tenemos familiares desaparecidos. Que pasen buen día. Buen día, muchísimas gracias. Vamos a escuchar el siguiente audio. Buenos días a los radioescuchas, buenos días a Radio UCA, buenos días al exponente. Quiero agradecer eternamente y profundamente a todos estos organismos que están ayudando a las víctimas del conflicto armado y todas aquellas víctimas que todavía no han tenido una cristiana sepultura, y darles memoria con el fin de que sus muertes no hayan sido en vano. Tenemos que aprender de estos errores del pasado para que no se vuelvan a cometer y transmitir esta historia a las nuevas generaciones para que no se pierda su memoria. Esta es una deuda política que han tenido todos los gobiernos en turno y la falta de voluntad para llevar a los tribunales aquellos actores materiales de estos crímenes de lesa humanidad. Esto todavía no ha sido reconocido internacionalmente como crímenes de lesa humanidad, porque hasta ahorita en los noticieros internacionales no se escucha nada de esto. Se sabe de que fue parte de una guerra de baja intensidad, pero la magnitud con la que se dieron, eso todavía no se ha definido. Es importante reconocer que las estrategias de guerra eran las mismas de Vietnam, de la Escuela de las Américas, donde se educaron los militares para matar a sus propios hermanos. Otro punto es de reconocer es el de los desaparecidos, que gracias a la labor del padre John Cortina, muchos han encontrado su ubicación. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a todos por sus participaciones. Ahora sí, David, le cedo la palabra para que pueda dar respuesta a las participaciones de hoy. Muchas gracias por las participaciones y sus ideas y mensajes, creo muy importantes todas. La última intervención recordaba al padre John Cortina, justamente la Asociación Pro Búsqueda que él fundó ha promovido los casos de los niños y niñas desaparecidas durante la masacre de El Mozote. Y justamente estamos ya en marzo, un mes martirial muy simbólico, no solo es el mes de Monseñor Romero, de su martirio, de Rutilio Grande y el joven Rutilio y Manuel que murieron con él. El día de ayer conmemoramos el día que partió Rufina Maya, la histórica defensora de la verdad en el caso del Mozote, y el día 30 recordamos a María Julia Hernández, directora histórica de tutela legal del arzobispado que impulsó estas investigaciones. Creo que son fuentes de inspiración, es importante recordarles. Y justamente quiero también retomar la intervención de la persona familiar, víctima, que su hermano fue desaparecido. Y creo que su testimonio, agradezco que tuviera la valentía de compartirlo acá en la radio. Su testimonio nos evidencia cómo las víctimas de este tipo de crímenes, que se conocen como crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, tienen un sufrimiento inconmensurable, un daño muy grande, y en la medida que los crímenes fueron provocados y ocasionados por el Estado tiene una responsabilidad. Y en la medida que fueron crímenes de guerra, son crímenes que no pueden prescribir, no se pueden someter a amnistías, no pueden estar sometidos al olvido. Son parte de nuestra historia y hacer justicia no solo es un derecho inderogable para los familiares víctimas, buscar a los desaparecidos, investigar los hechos, por qué ocurrieron, por qué lo realizaron, dar acceso a una justicia que funcione. Estos son derechos inderogables, no se pierden con el paso del tiempo, y justamente con esto respondo a otra de las inquietudes. No se trata de venganza. Los familiares son personas pacíficas, sufrieron la guerra, sufrieron las peores atrocidades, fueron personas refugiadas, desplazadas por años, y cuando la guerra finalizó se dedicaron a la reconstrucción. Son personas de paz. Simplemente están buscando justicia. La justicia no es venganza. La justicia es un derecho y busca que se investigue la verdad y que los victimarios sean procesados en un juicio justo con todas las garantías. A quienes acusamos por cometer la masacre del Mozote, el exministro de Defensa, Guillermo García, su alto mando y los oficiales del batallón Atlacat que están acusados, están enfrentando un juicio con medidas alternativas a la detención, ni siquiera están detenidos. Sus defensores están teniendo plena posibilidad de actuar, tienen todas las garantías al debido proceso. La idea es que ellos tienen, el Estado les concede y debe concederles las garantías que ellos no les dieron a sus víctimas. Exterminaron niños, niñas, hombres, mujeres, personas adultas mayores, sin ningún derecho a juicio, sin escucharles, sin oportunidad de defenderse. Las asesinaron. Y no solo en el Mozote y sitios aledaños, sino en decenas de masacres más. Los desaparecidos de la guerra suman miles, los y las torturados, etcétera, ¿no? Entonces, se trata de justicia. La justicia es la mejor garantía de no repetición. A 40 años de la masacre, donde hubo desapariciones forzadas, como la del caso que se nos narró en una de las intervenciones, pues, ¿qué tenemos en El Salvador? Ahora un fenómeno grande de desaparecidos, en que el Estado es indiferente y en algunas ocasiones otra vez son agentes del Estado los responsables de estas desapariciones. Estamos repitiendo el fenómeno, porque no se investigó, porque no se hizo justicia, porque se ocultó la verdad, porque se abandonó a las víctimas. Y alguien lo destacó muy acertadamente. El juicio del Mozote avanza, pero avanza lento, y están muriendo no solo las víctimas, sino los imputados. Y esto frustra, y es nueva fuente de sufrimiento para las víctimas que ven cada vez más lejos la posibilidad de justicia. Por eso, aunque son responsables todos los gobiernos, pero particularmente 3 gobiernos han enfrentado
proceso abierto en el caso del Mozote. El de Cristiani, que negó toda información. El del presidente Sánchez Serén, que entregó parcialmente información, alguna importante, pero negó a través del ministro Munguía Payés los documentos fundamentales y protegió así a los criminales de guerra. Y ahora el gobierno Bukele, que está actuando con una especial perversidad en este caso y en muchos otros. El régimen del presidente Bukele prometió a las víctimas colaborar con la justicia, dar las reparaciones. No solo ha incumplido, hizo estas promesas falsas engañando a las víctimas, sino que además colaboró activamente a favor de los victimarios, negando el acceso a los archivos militares históricos. Esto es muy grave porque el presidente Bukele y el ministro Merino Monroy cometieron delitos al bloquear las inspecciones judiciales, incumplimiento de deberes, actos arbitrarios, encubrimiento. Hay un aviso penal y una certificación de las actas de estos bloqueos en la Fiscalía General. Hay un expediente abierto en Fiscalía General contra el presidente Bukele y el ministro Merino. Mintió en el propio caserío El Mozote el presidente, además con un discurso negacionista de la historia, lo cual es un agravio, y recientemente están pretendiendo modificar sin consulta con las comunidades los monumentos históricos, el área de los monumentos históricos. Esos monumentos no los construyó ningún gobierno, los construyeron las víctimas y representa su identidad, su historia, la historia de su lucha. Modificarlos, alterarlos, sin consulta con las víctimas es un agravio más. Se está instrumentalizando por el gobierno con fines de propaganda el caso del Mozote, como se está haciendo en otros casos, como el caso Jesuitas, donde funcionarios del régimen hablan de promover justicia, mientras se ataca a la Universidad Centroamericana. Quisiera agregar sobre la inquietud del rol de los Estados Unidos, también es muy importante. Recordemos que en aquel momento, cuando ocurrió el crimen masivo, estábamos en pleno conflicto armado, se dio en el marco del contexto mundial de la Guerra Fría, y desde los años, finales de los años 50, con el triunfo de la Revolución Cubana, los Estados Unidos efectivamente establecieron y fomentaron y promovieron e instalaron en América Latina la doctrina de la seguridad nacional, fortaleciendo el rol de los ejércitos, profesionalizando los ejércitos y apoyando para que tuvieran un enfoque contrainsurgente, un enfoque donde se buscaba perseguir enemigos internos, un término ambiguo donde podía caber cualquiera, no solo un enemigo armado que sería la guerrilla, sino también cualquier luchador social, cualquier persona, estudiante, obrero, campesino, sacerdote. Bueno, llegaron hasta exterminar sacerdotes, religiosas, mataron al propio arzobispo de San Salvador, nuestro San Romero de América, con fines, ¿no?, de eliminar al enemigo interno. Y con esa misma lógica, ideología de la doctrina de seguridad nacional, llevaron adelante estas grandes masacres. Por eso son historias que no se deben repetir. Y ahora es muy peligroso que el presidente Bukele, el pasado 7 de mayo, en su discurso del Día del Soldado, es decir, en su calidad de comandante general de las Fuerzas Armadas, dio un discurso a todo su alto mando, los estados mayores de las diferentes ramas de la Fuerza Armada, en el que dijo que había nuevos enemigos internos en la patria, y asoció los enemigos internos a las voces que somos críticas al presidente, es decir, periodistas independientes, miembros de organizaciones de la sociedad civil que exigen transparencia o que exigimos respeto a los derechos humanos. O sea, es una repetición. Es muy peligroso que el gobierno actual retome este tipo de lenguaje, porque son lenguajes y discursos de odio propios de la época de la doctrina de seguridad nacional que tanto luto y tanta tragedia sirven. Y por eso es importante la reconstrucción histórica que hace el proceso judicial. Un proceso penal es un proceso de reconstrucción histórica de un hecho criminal. La complejidad de este caso es que ocurrió hace 40 años, fueron 1000 víctimas, la prueba es de muy difícil obtención y mucha de la prueba está en manos del propio Estado y en manos de los archivos de la Fuerza Armada, que sigue protegiendo a los criminales como una posición política institucional. Como lo hizo David Munguía Payés, lo hace ahora Merino Monroy y lo hace Nayib Bukele, ¿no?
Entonces, es una lucha grande, histórica, admirable de las víctimas que han seguido adelante pese a todo. El día de mañana estarán probablemente posicionándose sobre las afectaciones, la Asociación de Víctimas, sobre las afectaciones que puede traer o la incertidumbre que trae esta intervención inconsulta en el área de los monumentos. Y obviamente el último movimiento por afectar el caso ha sido la destitución del juez Jorge Guzmán, que alguien lo mencionó en las intervenciones. Es un intento por perjudicar el caso, me parece claramente. Hay un golpe al Poder Judicial, lo que ha buscado el régimen de Bukele a través de su bancada legislativa mayoritaria es controlar el Poder Judicial y eliminar contrapesos democráticos. Ahora la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional especialmente, están sometidos a los intereses del poder político de la presidencia, y también lo está el fiscal general. Y con el decreto de purga judicial, que realmente eso fueron las reformas a la ley de la carrera judicial que entraron en vigencia en septiembre pasado, buscan controlar tribunales claves y también sancionar a jueces independientes que tomen decisiones que le incomoden al régimen. Y observamos cómo han sido sancionados jueces con carreras intachables, como Tony Durán, como el juez Lizama, y que se han destituido muchos otros jueces, como el propio juez Jorge Guzmán, o que se está sancionando a juezas que toman decisiones apegadas a la ley, pero incomodan al régimen. Esto obviamente está afectando el caso del Mozote. La destitución del juez Guzmán por sí mismo retrasa el caso. Están muriendo imputados y víctimas, como ya se dijo. Bueno, hay una incertidumbre muy grande, porque el caso tiene pruebas suficientes, a pesar de los bloqueos, para pasar a la etapa final plenaria, que es donde se llega a sentencia, y después el esfuerzo que la acusación particular que llevamos adelante Cristosal y tutela legal doctora María Julia Hernández, esperamos pues trabajar en ese sentido para que no se siga retrasando la elevación al plenario de este importante juicio histórico, quizá el único que ha logrado avanzar a este nivel de todos los casos de crímenes de lesa humanidad ocurridos en el conflicto armado. Así es, David, y ha avanzado pese a todos esos bloqueos que usted ha mencionado, ¿verdad? La falta de entrega de los archivos militares, también retirar al juez Guzmán de este caso, la protección que se ha dado a los militares durante todos estos gobiernos. Pese a eso, ha habido un avance, pero hace falta muchísimo más. Usted mencionaba algo importante, David, y es cómo debe haber una mejor comunicación también con las víctimas. Y es que este gobierno, también recordemos que al inicio, ¿verdad?, hubo una reunión en Casa Presidencial donde se les prometió mucho, pero ahora vemos que no hay comunicación. ¿Y cómo vemos esto? Bueno, se van a hacer remodelaciones de parte de esta nueva dirección de obras municipales y ni siquiera se les ha consultado a las víctimas, y esta comunicación es importante. Vamos a estar pendiente de esas declaraciones que puedan dar, ¿verdad?, muy pronto, para saber cuál es su postura y pues de entrada decir, ¿verdad?, que tiene que haber una comunicación, eso es importante con las víctimas. David, un mensaje más que quiera agregar, nos quedan nada más un minuto para concluir esta entrevista. Sí, solamente destacar que debemos buscar tener solidaridad con las víctimas de la masacre del Mozote y sitios aledaños, y las víctimas de todos estos conflictos que siguen luchando por verdad, justicia y reparación. Son muchos casos de crímenes de guerra que no han recibido justicia y donde hay procesos en marcha que tienen bloqueos similares a los que está viviendo el caso de la masacre del Mozote. Debemos trasladar a la juventud esta historia. El Estado ha tratado de borrar la memoria, como se dijo en una de las intervenciones. Entonces debemos luchar contra esa desmemoria. Es admirable que muchos jóvenes del caserío El Mozote y otros caseríos aledaños se están involucrando en las tareas de recuperación de la memoria, y creo que es uno de los grandes retos. Por el momento llamo a estar atentos y atentas a esta última manipulación del gobierno de pretender afectar la área de monumentos sin consultar a las víctimas, sin saber si esto está en el marco de las reparaciones de la sentencia de la Corte Interamericana, lo cual sigue sembrando angustias, sufrimientos, frustraciones en las víctimas. Lejos de ser reparadas, el proceso de reparación ha sido muy deficiente en la gestión de este gobierno, más que en la del anterior, y simplemente tenemos luego estos actos que parecen más propaganda gubernamental.
Así que un llamado al gobierno a reflexionar, a no acometer este abuso, a dialogar con las víctimas y pues obviamente a la audiencia a que podamos seguir expresando esa solidaridad con la víctima. Gracias, Kenia, de nuevo por el espacio que nos ha dado al tema y por su interés y de la radio en llevar adelante esta información al público. Así es, muchísimas gracias a usted, David, por compartir esa información que tiene sobre este caso. Muchísimas gracias a usted también por haber participado. Sus mensajes, sus audios, sus comentarios son muy importantes para nosotros. Que tenga buen día. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA. ¿Te cuesta leer a distancia y padeces de dolores de cabeza constantemente? Cuidado, tus ojos podrían necesitar ayuda. En Corazones de